gracias. Bueno, ahora sí, buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta anteúltima clase de este curso de metodología de la investigación, de redacción de trabajos académicos. En la clase del día de hoy me gustaría empezar haciendo un breve repaso del camino que estuvimos recorriendo a lo largo de estas 5 clases anteriores. En primer lugar, en el primer encuentro nos concentramos en la elección del tema y por qué es tan importante elegir un tema. Estuvimos abordando los criterios que tenemos que tener en consideración cuando elegimos un tema de investigación. Luego pasamos al problema, dentro de esa misma clase, al problema de investigación, en el cual vimos cuáles eran los criterios que tiene que tener un problema de investigación bien formulado y la dinámica cognitiva, es decir, los pasos que hay que llevar adelante para contar con un problema de investigación bien formulado y sustentado. Seguidamente nos concentramos en la revisión bibliográfica, una etapa que dijimos que es muy importante realizarla al inicio, ¿no? Para conocer, para ver qué tema nos interesa, pero que también es importante realizar la revisión bibliográfica a lo largo de toda la investigación, porque siempre van surgiendo investigaciones nuevas, nuevos enfoques, cuestiones que tenemos que estar al tanto de las nuevas investigaciones. También estuvimos abordando los distintos tipos de fuentes, las fichas bibliográficas, distintos buscadores académicos. También nos concentramos en la formulación de los objetivos, ya sea generales, específicos. Estuvimos viendo distintas operaciones intelectuales, ya sea aquellas basadas en la explicación, en la descripción, en la crítica, en la evaluación. Estuvimos charlando de cómo formular un objetivo, qué características tiene que tener un objetivo para que esté bien formulado. También la estrecha relación que existe entre el problema de investigación y el objetivo general, ya que son dos partes de la investigación que están muy entrelazadas y de acuerdo a cómo formulemos nuestro problema de investigación, de acuerdo a cuál sea nuestra pregunta, vamos a formular nuestro objetivo general. Seguidamente abordamos distintos métodos de recolección de datos, como puede ser la encuesta, la entrevista, la investigación documental y la observación. Estuvimos abordando sus principales características, en el caso de que se clasifiquen también las clasificaciones. Estuvimos abordando cuáles eran los inconvenientes de cada una de estas técnicas y las ventajas también. Y estábamos diciendo que como recomendación sugerimos utilizar más de una técnica de recolección de datos, ya que como vimos, todas estas técnicas tienen algún defecto, alguna cuestión que podemos salvaguardar utilizando otra técnica. Entonces, por ejemplo, si combinamos la realización de entrevistas con una encuesta, ahí vamos a poder ir combinando estos dos métodos justamente para potenciar nuestra investigación y que la misma sea más rica, más enriquecedora, tener una diversidad de datos que nos va a permitir que sea una investigación mucho más sólida. Entonces, hasta ahí estuvimos viendo algunas otras cuestiones que no voy a focalizar ahora. En la clase del día de hoy me gustaría que nos concentremos en otra etapa de la investigación que se denomina marco teórico conceptual.
También que veamos algunas herramientas de escritura, como pueden ser los conectores, también cómo citar un texto. Realmente no hay inconvenientes en utilizar investigaciones de otros investigadores para nuestra propia investigación, siempre y cuando esas investigaciones estén bien citadas, si no estamos cometiendo plagio. Entonces vamos a ver distintas herramientas que podemos utilizar para citar y para el armado de las referencias bibliográficas. Vamos a empezar a ver las normas APA, que es un sistema de normas que nos permite estandarizar y saber cómo citar, por ejemplo, si tenemos un libro, un artículo de revista, una página de internet, un video de YouTube. Vamos a ver distintos ejemplos y distintas modalidades para citar. Vamos a empezar ya, si les parece, con la clase de hoy. Bien, cuando hablamos de marco teórico, también algunos autores lo denominan marco teórico conceptual. Esto implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio. En otras palabras, significa que ustedes puedan, en primer lugar, explicar desde dónde, desde qué teoría, desde qué enfoque teórico van a estar abordando el problema. Es muy común, por ejemplo, en las ciencias sociales, en el derecho, en las ciencias humanas, que haya siempre distintas teorías, distintos enfoques, muchas veces contrapuestos entre sí. Entonces, como investigadores, tenemos que tomar partido y decir, bueno, este problema, mi problema de investigación, mi tema de investigación, lo voy a abordar desde esta teoría, desde este enfoque teórico. Entonces es muy importante que en esta etapa, en las monografías, en las tesis, es muy común encontrar un subtítulo que se llama marco teórico conceptual, se aborde la teoría o las teorías que sustentan el estudio y desde las cuales el investigador se va a apoyar para realizar la investigación. También es importante porque es una etapa en la cual el investigador define qué entiende por aquello que está analizando. Dándoles un ejemplo de mi propia experiencia, por ejemplo, cuando hablamos de cooperación internacional o cuando hablamos de integración regional, si bien son conceptos que quienes estudiamos relaciones internacionales, ciencias políticas, conocemos estos conceptos, existe una gran diversidad de definiciones. Muchísimos autores tienen visiones contrapuestas sobre la cooperación internacional, sobre la integración, algunos más liberales, otros más conservadores. Entonces es el momento, el marco teórico conceptual, donde el investigador va a definir qué entiende. No, digamos, no es que va a elaborar una definición propia, sino que va a tomar de todo el abanico de definiciones que hay, va a elegir qué definición va a utilizar, qué va a entender por integración regional, y va a citar al autor y ya sabemos que durante toda la tesis, que durante toda la monografía, durante toda la investigación, cada vez que se haga mención a la integración regional se va a entender a partir de la definición de ese autor, de esa visión, y así sucesivamente con
todo el vocabulario técnico específico que tenemos en nuestra investigación lo vamos a ir definiendo de acuerdo a determinados autores o investigadores que vamos a ir citando. ¿Queda claro hasta acá esta idea del marco teórico conceptual? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Cuando empezamos a hablar del marco teórico conceptual, es muy importante definir qué entendemos por teoría, ya que justamente vamos a estar haciendo mención a teorías, enfoques teóricos. Y la teoría consiste en un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. Aquí comparto esta definición de Kerlinger, que define a la teoría como un conjunto de constructos, conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos, especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir los fenómenos. Justamente entonces va a estar muy en línea con esta idea de explicar el porqué, de buscar una explicación, que es lo que realizamos cuando recurrimos a las teorías. ¿Cuáles van a ser las funciones del marco teórico? Ya una vez que tenemos planteado nuestro problema de investigación, que ya contamos con los objetivos, que ya evaluamos su relevancia y su factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores llaman elaborar el marco teórico. Esto va a implicar analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Es muy importante que en esta etapa, cuando ustedes están redactando el marco teórico y exponiendo estas teorías, puedan tomar una posición, en el sentido de muchas veces hay alguna teoría con la cual ustedes no están de acuerdo o consideran que no es la apropiada para la investigación, entonces que puedan también explicitarlo. Es el momento en el cual tomamos partido por una u otra teoría, entonces es importante dejar todo plasmado, cosa de que nuestros evaluadores, el jurado o las personas que lean nuestra investigación puedan tener un panorama de dónde estamos anclados teóricamente. Y la elaboración del marco teórico comprende dos etapas, una que ya la estuvimos viendo en las clases pasadas, que es la revisión de la literatura. Es decir, para elaborar el marco teórico tenemos que leer, tenemos que buscar material, tenemos que ordenarlo, ¿no? Todas estas etapas en las que consiste la revisión de la literatura. Y por otro lado, tenemos la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica, y ambas etapas vamos a ver a continuación. Uno de los propósitos de la revisión bibliográfica, es decir, del paso 1, es analizar y discernir si la teoría existente y las investigaciones anteriores sugieren una respuesta, aunque sea parcial, a nuestra pregunta de investigación o una dirección a seguir dentro del tema de nuestro estudio. Entonces, esto es muy importante, un poco también repasando lo que vimos de la revisión de la literatura, ya que
Fíjense que siempre estamos volviendo a esta etapa de la revisión bibliográfica, ya sea para formular el problema de investigación, para redactar el marco teórico. Es muy importante que ustedes puedan estar buscando material, leyendo ese material que van encontrando, viendo si está anclado teóricamente y si ayuda a responder a su pregunta. La literatura revisada nos puede revelar, en relación con nuestro problema de investigación, lo siguiente. En primer lugar, que existe ya una teoría que está desarrollada completamente con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación, lo cual podríamos decir que es el caso ideal. Ya saber que hay una teoría que está totalmente desarrollada y que aplica para nuestro problema es como el caso ideal, porque nosotros que estamos estudiando ese mismo problema de investigación nos vamos a anclar desde esa teoría. Pero también puede pasar que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. Aquí ya se empieza a complejizar un poco porque ya nos queda a nosotros como investigadores, como escritores, tomar un partido, tomar posición, bueno, desde qué teoría voy a escribir, voy a realizar mi investigación. Para aquellos que estudian ciencias económicas, no es lo mismo estudiar desde el marxismo que desde el liberalismo, que desde el neoliberalismo. Entonces, ahí tenemos, si bien podemos dar cuenta en el marco teórico de las distintas teorías, desarrollarlas, explicar en qué consisten todas estas teorías, tenemos que tomar un partido, indicar desde qué teoría se va a estar realizando esta investigación. El tercer paso, hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado o limitado que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación. Generalizaciones empíricas o microteorías. Esta ya es una situación más compleja que generalmente sucede en temas que no han sido estudiados demasiado, temas nuevos, temas sobre los cuales todavía no hay demasiada teoría, entonces hay determinados esbojos, es como que está apareciendo recién una teoría. Y la cuarta situación, que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Entonces, en esta situación, que es la más compleja, también requiere un desafío y se convierte en una oportunidad para los investigadores, ya que tienen la posibilidad de construir teoría, de convertirse en referentes de ese problema de investigación, de que otros autores puedan citarlos, puedan estudiarlos y ser constructores de teoría. Si bien requiere un esfuerzo intelectual muy importante, también tiene este desafío, ¿no?, de ser constructores de teoría. La construcción del marco teórico, entonces, depende de lo que encontremos en la revisión de la literatura. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Puedo continuar? ¿Alguien desea hacer algún comentario? Para mí está todo claro, profe. Bueno, continuamos y cualquier cosa ustedes me avisan y hacemos un break. Bien, en el caso en que nos encontremos ante una teoría sólida que explica el fenómeno o fenómenos de interés, debemos darle un nuevo enfoque a nuestro estudio. A partir de lo que ya está comprobado, tenemos que plantear otros interrogantes de investigación. Obviamente, aquellas que no ha podido resolver la teoría. Y también llega a ocurrir que hay una buena teoría,
pero que no ha sido comprobada o aplicada a otro contexto. De ser así, puede interesarnos someter la prueba empírica en otras condiciones. ¿A qué me refiero con esto? En que muchas veces estamos en los casos que vimos anteriormente, en los cuales ya hay una teoría que está desarrollada, está consolidada. Entonces lo que podemos realizar es aplicar esa teoría para nuestro caso concreto, porque quizás difiere de las investigaciones que probaron esa teoría. Podemos ver entonces qué sucede si aplicamos esa teoría en nuestra investigación, a ver si llegamos a las mismas conclusiones o si los resultados cambian. Es muy interesante poder hacer esa unión entre lo que es la teoría con el trabajo empírico, el trabajo más práctico, para ver si tenemos si validamos la teoría o podemos estar incluso creando nuevas teorías. Siempre la investigación a realizar debe tomar en cuenta el conocimiento previamente construido, pues esta forma parte de una estructura teórica ya existente. El marco teórico debe entenderse como una descripción de los elementos teóricos planteados por uno y o por diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso de investigación. El investigador define y delimita según su criterio y de acuerdo a su marco teórico conceptos involucrados en las variables de investigación. El marco teórico es general e incluye al marco de referencia, que ubica el problema desde diferentes ángulos para enfocarlos con una óptica que permita su estudio a través del análisis y según encuadra el problema se le denomina marco conceptual, marco histórico, marco situacional, marco legal. Entonces es importante que ustedes puedan ir detectando cuáles son aquel vocabulario específico, aquellos conceptos que van a formar parte de esta sección del marco conceptual. Generalmente, la recomendación es que ustedes miren su tema, miren su problema de investigación, si ya lo tienen formulado, sus objetivos, y ahí las unidades de observación van a ser quizás ya parte de este marco conceptual. Entonces tenemos que ver estas variables para empezar a definirlas, a indicar qué entendemos por ellas. Entonces es imprescindible que todos los conceptos que se manejan dentro de un área de la ciencia se comuniquen a las personas interesadas con el fin de unificar criterios y evitar interpretaciones equivocadas. En el marco conceptual, el investigador no debe concretarse solo a la definición de conceptos, sino que debe referirse a los distintos enfoques que tienen los autores sobre el problema que se está analizando. Me ha pasado de ver tesis o investigaciones que como marco teórico conceptual solo tienen definiciones de conceptos. Eso está bien, pero no hay que olvidar la parte que vimos anteriormente, de las teorías, desde dónde, qué teorías existen en mi disciplina o para mi problema, qué teoría voy a utilizar, y eso nunca debe olvidarse. En relación al marco conceptual, su función es definir el significado de los términos, es decir, el lenguaje técnico, que van a ser empleados con mayor frecuencia y sobre los cuales convergen las fases del conocimiento científico, tales como la observación, descripción, explicación. Con base en la teoría presentada y el enfoque individual del investigador, este define y delimita conceptualmente los términos que pueden aparecer involucrados en las variables de investigación, síntomas y causas del problema,
en los objetivos planteados o en el marco teórico. Entonces, para la redacción del marco teórico, perdón, del marco conceptual, tenemos que seleccionar aquellos términos que se van a emplear, me refiero a términos científicos, técnicos, específicos, que se van a emplear en la investigación y que puedan llegar a crear confusión por su empleo en el trabajo de investigación, hacer una lista de los términos e iniciar una definición de los mismos y escribir en forma de glosario cada uno de los términos que consideremos necesarios, teniendo en cuenta el concepto personal o del autor y citando siempre en todos los casos la fuente respectiva. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien ya realizó su marco teórico, su marco conceptual? ¿Nos quiere compartir la experiencia? La consulta, profe. En el marco conceptual solamente se coloca lo que está en el título, las palabras que están en el título, o podemos también poner lo que están en los objetivos. Hola Gloria, sí es posible incorporar los términos que están en el título, en el problema, en los objetivos. Generalmente va a ser muy parecido, todas estas tres instancias, título, problema y objetivos, van a tener el mismo vocabulario, generalmente las unidades de observación, las variables, pero sí, son los tres lugares que hay que mirar y también un poco la recomendación es desagregar un poco, es como que muchas veces este marco conceptual es algo que no lo hacemos al principio, sino quizás ya cuando estamos avanzados en la investigación para que nos quede bien completo con todo el vocabulario. Profe, una consulta para guiarme un poco más. Entonces, el marco teórico en general tiene que ver con las teorías o las cuestiones así que sugieren alguna respuesta o guía para el estudio. Y el marco conceptual, uno tiene que buscar lo que dicen, por ejemplo, varios autores con respecto al mismo tema. O sea, cuáles son los conceptos y las definiciones, independientemente de que no se adecue bien a... O sea, no es que no se adecue bien, sino que tenga otra respuesta a lo que vos estás buscando. Sí, Edgar, el marco conceptual vamos a definir solamente de acuerdo a lo que tratemos en nuestra investigación. Y es una definición que vos estás de acuerdo. No vamos a incorporar todas las definiciones que tenemos. Por ejemplo, si estamos en el derecho y queremos nuestra investigación es sobre los homicidios, no voy a incorporar 20 definiciones sobre homicidios, sino yo voy a incorporar la definición de homicidio que yo estoy de acuerdo al autor que yo sigo. Entonces vamos a incorporar una definición que va a ser después en la investigación cuando hablemos de homicidios. Ya vamos a saber que estamos haciendo mención a esa definición, a esa visión de un determinado autor sobre los homicidios. No sé si queda más claro ahí con el ejemplo. Sí, sí, ya entiendo. Gracias, profe. Bien, ahora les propongo avanzar en una cuestión más de redacción o de forma que tiene que ver con la utilización de conectores discursivos. Es muy común en las investigaciones encontrar siempre los mismos conectores.
Entonces, aquí les propongo algunas opciones. Esto ustedes luego lo van a poder leer con más calma cuando tengan acceso a la presentación. Vean que se pueden utilizar distintos conectores para ordenar el discurso, para introducir un tema, añadir ideas. Muchas veces decimos además, pero también tenemos otras opciones, por otro lado, por otra parte, igualmente, de una forma para enriquecer nuestro vocabulario, nuestra forma de escritura. Y algo que siempre comento en este tipo de clases es que ustedes lean lo que escribieron, que puedan leer los párrafos a medida que los van escribiendo y vean si hay palabras repetidas. Muchas veces este tipo de conectores se repiten, y incluso me pasa que sin darme cuenta, uno cuando va escribiendo va repitiendo muchas veces el mismo conector. Entonces es muy válido tener a mano siempre este listado de conectores. En internet pueden encontrar incluso varios más para no ir repitiendo. Pueden ir añadiendo ideas utilizando distintos conectores. En vez de decir en suma, en resumen, en definitiva, en pocas palabras. De esa forma tienen varias opciones y no utilizamos siempre la misma. Bien, continuamos. Ahora me gustaría focalizarme en el título, ya sea de una monografía o de una tesis. La idea del título es que contenga como máximo 2 frases. Van a ver que los títulos no son extensos, sino que tienen que ser bien claros, bien concretos a la hora de expresar la idea. Un poco también porque es la cara, la presentación de la investigación. Si realizamos un título atractivo, ya uno predispone de una mejor forma al jurado, a los evaluadores o a los lectores de la investigación. La idea es que tenga entre 20 y 25 palabras. Es fundamental que conserve una estructura clara y concisa. No debe haber ambigüedad. Por otro lado, debe estar focalizado, es decir, debe contener aspectos singulares referidos al tema de estudio. Como ejemplo, encontramos principales causas de la pobreza en Cusco durante el periodo 2000-2019, diferencias entre los factores que incrementan la competitividad de Colombia y Brasil 2010-2019. Vean que existen 2 formas de redactar el periodo temporal. En el segundo caso está entre paréntesis, mientras que en el primero se aclara durante el periodo 2020-2019, lo cual también podría quedar entre paréntesis. Recomendamos evitar interrogaciones o exclamaciones en el título, términos ambiguos o vagos, siglas o abreviaturas, jerga o términos coloquiales y el punto final. El título tenemos que plantearlo de forma provisoria y a medida que vamos desarrollando la investigación puede ir variando. Y ya una vez que terminemos nuestra investigación, ahí recién vamos a redactar el título definitivo, para estar seguros de que nuestro título contiene realmente lo que estuvimos abordando en la investigación. Bien, a continuación
vemos distintos casos para citar información. Esto es de un material que ustedes tienen, que les facilitamos en su momento, que es un libro de Umberto Eco que se llama Cómo hacer una tesis. Partes de esto que vamos a ver ahora es de este material. Aquí Umberto Eco señala que la cita supone que se comparta la idea del autor citado, a menos que el fragmento vaya precedido o seguido de expresiones críticas. En cada cita deben figurar claramente reconocibles el autor y la fuente impresa o manuscrita. Si las citas reproducen de manera exacta el material sin cambios o añadidos, debemos indicar el autor, el año, el número de página. Y veamos que las citas las podemos clasificar en citas textuales largas, citas textuales cortas y el parafraseo. En cuanto a las citas textuales largas, se usan cuando el fragmento a transcribir consta de más de 40 palabras. Algunos autores dicen más de 40 palabras, otros más de 3 líneas, lo cual es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero si no quieren contar las 40 palabras, son más o menos 3 líneas, sin contar conectores y preposiciones. Para este tipo de citas se considera un párrafo completo que se coloca sin comillas y con una sangría de 2 centímetros. Veamos un ejemplo. Dentro del texto se va a dejar la sangría y se va a incorporar la cita textual. Dijimos, no está prohibido utilizar información de otros autores siempre y cuando la citemos como corresponde. Fíjense en cursivas, está en un tamaño simple. Ya cuando tenemos citas textuales cortas, si la cita tiene menos de 40 palabras, se coloca como parte del cuerpo del texto. Aquí sí, entre comillas, y al final, entre paréntesis, se señalan los datos de la referencia. Vemos aquí cómo viene el párrafo, un párrafo normal, y entre comillas, esta frase, esta oración, es de estos autores. Entonces yo no la voy a apropiar, no la voy a robar como si fuera mía, sino entonces yo incorporo entre paréntesis y hago la aclaración. De todo este párrafo, esta oración no la escribí yo, sino que es parte de estos autores, y acá incorporamos el año de publicación y la página, para que cualquiera pueda buscar, cuando vamos a las referencias bibliográficas, buscamos a estos autores, vamos a ver esta publicación que ellos tienen del año 2005 y podemos ir a su libro y buscar en la página 89 que va a aparecer justamente esta frase. Entonces yo no estoy robando, no estoy apropiando el conocimiento, sino que lo estoy citando debidamente como tiene que ser para una cita textual corta. Profe, en la lámina anterior, en la cita textual larga, no me fijé si también había que poner así, autor, año y página. Sí, justo en este ejemplo que busqué no se indica, pero es recomendable escribir el apellido, el año entre paréntesis, y si es Ahí posible antes de hacer también el... sí. Genial.
Esta cita que vos estás mostrando está adecuado a APA 7, ¿verdad? Sí, así mismo. Ah, dale, gracias. Sí, sí. Ahora en unos minutos vamos a empezar a ver también algo de las normas APA. En relación a esto, cuando tenemos citas ya sea largas o citas cortas, la idea es que siempre sean fieles, que respetemos tal cual como está expresado en la versión original. Por ejemplo, si hay un error de escritura, bueno, nosotros dejamos ese error. Si está en otro idioma, lo recomendable es que sea en el idioma en el cual está publicado. No vamos a estar traduciendo. Hay que transcribir las palabras tal y como son, y a tal fin siempre está bien, después de redactar la monografía, cotejar las citas con el original, porque al copiarlas, muchas veces a mano o a máquina, se puede haber incurrido en errores o omisiones. No se puede eliminar parte del texto sin señalarlo. Esta señal de elipsis se efectúa mediante la inserción de 3 puntos suspensivos que corresponden a la parte omitida. Aquí Humberto Eco señala que citar es como aportar testigos en un juicio. Hay que estar siempre en condiciones de encontrar los testimonios y de demostrar que son aceptables. Por eso la referencia tiene que ser exacta y puntual. No se cita a un autor sin decir qué libro, qué página, y que sea verificable para todos. Entonces, ¿qué habrá que hacer si una información o un juicio importante provienen de una comunicación personal, de una carta, de un manuscrito? Y aquí el autor señala que se pueden perfectamente citar, siempre, por más que sea una información que no corresponda a una revista, a un libro, ¿no? A cuestiones que ya estamos acostumbrados, que si es una comunicación personal, una carta, cuestiones que quizás no son tan comunes, también se tienen que citar. Y el otro formato es el parafraseo, que consiste en tomar las ideas de otro autor, pero no las vamos a incorporar como una cita textual, sino que las vamos un poco a hacer propias, las vamos a, por ejemplo, desarrollar con nuestras palabras, pero que esa idea no deja de ser de otro autor, por más que nosotros las traduzcamos a nuestra forma de hablar, de expresarnos, tenemos que citarlo también. Entonces, si bien no es una cita textual, tenemos que citarlo, y aquí veamos un ejemplo que dice: para Arancibia, Herrera y Strasser, 2007, los estilos de enseñanza se configuran como un modo particular que tiene el profesor de estructurar y ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta idea corresponde a estos autores, y si yo voy a las referencias bibliográficas de este libro, voy a encontrar Arancibia, Herrera y Strasser, 2007, y voy a encontrar todos los datos de cuándo fue publicado, cómo se llama el libro, pero es importante que esta idea no es textual, sino que la persona que escribió este texto la modificó, la escribió con sus palabras, pero originalmente es una idea de estos autores. Una consulta, profe, antes de... ¿Sí? ¿Cómo se hace en el caso cuando encontrás en un material que el autor de ese material cita a otra y vos querés utilizar esa misma cita que él está utilizando? ¿Cómo se hace? En ese caso, vamos a incorporar, por ejemplo,
Pérez, 2010, y ahí vamos a indicar el apellido del otro autor o los otros autores, todo entre paréntesis. Y los dos tienen que ir a las referencias bibliográficas. Ya los dos tienen que ir a referencia bibliográfica. Sí, es lo recomendable. Sí, muchas veces no sucede esto, pero porque si una persona que está leyendo nuestra investigación quiere ver esa cita que estaba dentro de otra cita, quiere hacer ese recorrido para ir cotejando que esa información esté efectivamente, lo pueda realizar, digamos. Genial. Entiendo. Sería Gracias, como profe. el apellido del autor, el año, y el apellido del otro autor y el otro año. Si tenemos Genial. los números de página, mucho mejor. Ya entiendo. Gracias, profe. De nada. Y ya por último vemos el parafraseo que sucede y es muy común. Recuerdan que cuando estuvimos viendo la revisión bibliográfica o estado del arte, ¿no? Esa etapa de búsqueda de material, la recomendación era hacer fichas bibliográficas porque puede que perdamos el material si lo tenemos impreso, o puede que se nos borre de la computadora, ¿no? Que perdamos el material, entonces recomendábamos hacer fichas bibliográficas. Y en la ficha bibliográfica, la recomendación también era si en un libro o en un artículo de revista detectamos cuál es la parte que nos va a servir para nuestra investigación, escribirla, así nos queda ya registrada que determinada frase, determinado párrafo nos va a ser de utilidad. Entonces, si recurrimos a este tipo de fichas, tenemos que considerar si hacemos paráfrasis y se repiten las palabras del pensamiento del autor, porque pasa que muchas veces se transcriben fragmentos enteros entre comillas y luego cuando redactamos la monografía ya no tenemos el texto porque lo perdimos, entonces nos limitamos a copiar fragmentos enteros de nuestra ficha. Entonces tenemos que estar seguros de que los fragmentos que copiamos son verdaderas paráfrasis y no citas sin comillas. En este caso estaríamos cometiendo un plagio. Entonces, volviendo a esta idea del parafraseo, les incorporo otro ejemplo que dice que si bien Daurgirdas, 2013, considera que es posible que estas indicaciones sean inconstitucionales, la mayor parte, acá estamos dando cuenta de lo que considera un autor. Y más aquí abajo tenemos el caso que vos nos decías, Edgar, hace un momento, de dos citas. Sanford, 1988, citado en Daurgirdas 2013, y la página. Entonces, se está retomando una idea de este autor Stanford que al mismo tiempo estaba citado en otro autor. Es algo bastante común y que siempre tenemos que citar a ambos autores. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? Generalmente se usan de una forma indistinta, pero hay una diferencia. Es importante que veamos cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Una lista de referencias cita las fuentes que sustentan la investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. Ya una bibliografía
va a incluir fuentes que sirven para profundizar en el tema, aunque no se hayan utilizado en el trabajo. Entonces, referencias es todo lo que ustedes efectivamente citaron, que figura en el trabajo. Bibliografía puede ser algún otro material que ustedes consideren importante agregar, pero que no lo han utilizado, no lo han citado en el trabajo. ¿Bien? Profe, otra consulta. Sí. O sea, acá la lista de referencias no sé si tanto se pide, ¿verdad? Yo todavía no tuve la experiencia de tesis así que piden lista de referencias, sí bibliografía, ¿verdad? Tampoco sabía lo de la bibliografía, que incluso se podían citar materiales que no se utilizan dentro de la tesis. Mi consulta es la siguiente. En algunos trabajos veo que ponen pie de página. O sea, hacen, por ejemplo, le citan a un autor, ponen así su cita corta Sí. y ponen así el apellido, el año, incluso la página, pero abajo también ponen dentro de pie de página, por ejemplo, el nombre del libro y todos los demás quienes escribieron y el año y todo eso. ¿Eso o sea, está bien o cómo se usa? Generalmente es una opción. Una opción es como vos comentás, con una nota al pie, incorporar todos los datos. Otra opción puede ser al final de la bibliografía. Ah, ya. No hay nada, no hay una regla que indique la forma exacta o cuál es la mejor. Lo que vos nos estás comentando en la práctica, en mi experiencia, leyendo tesis o investigaciones, es más práctico porque en la misma página ya tenemos todos los datos del libro, de los autores. No tenemos que ir al final a las referencias para ver quién escribió o cómo se llama el libro, Mm. pero la realidad es que se está utilizando más el formato de, en la cita, en el cuerpo de la investigación, citar solamente con el apellido, el año y el número de página, y al final las referencias. Al menos acá en Argentina, por lo que he podido leer e indagar, es como el formato que más se utiliza. No sé en Paraguay si ustedes reciben alguna indicación, Acá quizás se usa esto, más sí. bibliografía, o sea, al Ajá, final se pone la bibliografía, pero generalmente instruyen que se ponga la bibliografía de los materiales que se consultó y se usó. No ajá, sabía esto, por ejemplo, que mencionaste que incluso podías poner las que no se usaron. ajá. Y sobre esto también eh, iba a comentar de las referencias. Puede que ustedes puedan consultar a la universidad o al instituto donde están realizando su investigación cuál es si hay algún manual de estilo donde todas estas cuestiones estén indicadas, o algún instructivo para la realización de la tesis o de la monografía, ya que muchas veces esto lo indican o lo aclaran la misma institución para justamente que los alumnos sepamos, bueno, cómo tenemos que citar o dónde incorporamos las referencias, y como nota al pie o al final. Generalmente también es una opción que ustedes puedan consultar y les digan si es como a ustedes les parezca o si tiene que ser en algún lugar o en otro. Permiso. Profe, con respecto a eso, acá en el área central en donde yo vivo, generalmente las instituciones tienen su formato de cómo presentar una tesis o una monografía. Y ya incluye las citas
te dice referencias bibliográficas o bibliografía simplemente. Y cada institución tiene su formato. Y no varían ni cambian mucho. Casi son semejantes. Excelente, Gloria. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, entonces vamos a ir terminando nuestra clase de hoy. Los espero ya la semana que viene para el último encuentro. Vamos a estar abordando ya de forma detallada el manual de las normas APA para tener presente cómo citar, si bien es algo que siempre digo que se aprende más en la práctica, realmente cuando uno las tiene que aplicar a ese tipo de normas para citar, las termina de incorporar. Vamos a repasar en qué consisten estas normas, cómo poder empezar a utilizarlas y ya vamos a estar viendo también otras estrategias para la redacción académica y también vamos a estar dejando una revisión de todos estos contenidos y también un cuestionario de autoevaluación para que ustedes puedan verificar, ¿no? Los conocimientos de este curso. Y obviamente voy a quedar a disposición para consultas o dudas que pueda haber. Nos encontramos la semana que viene. Sí, Raquel. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Profe, yo quisiera saber si hay clases grabadas, las anteriores clases grabadas tuyas en la plataforma. Sí, sí, Raquel, tenemos las clases grabadas. La profe Verónica les puede facilitar el link donde están las presentaciones, la grabación de las clases, también el material que fuimos brindando para cada una de las clases. Buenas Profe, noches, ¿qué tal, profe? Perdón. Raquel, sí, profe. todos los materiales y las grabaciones están disponibles en la plataforma System. Por Ah, correo les mandó a cada uno de los inscriptos ajá, el link de acceso a la plataforma. Entonces ustedes deben de acceder en ese link que se les envió ajá, en sus correos y sí. así ingresar a la plataforma donde está totalmente disponible todas las grabaciones y también los materiales de apoyo que el profe estuvo mandando. Bueno, profe, una pregunta, una segunda pregunta. En este grupo donde nos avisas que van a haber conferencias, ahí yo puedo consultar algo referente a nuestro tema. Hola. Sí, Raquel, vamos a aprovechar este espacio de las clases para las consultas, así que si tenés Bueno, consultas en el próximo miércoles podés sí. aprovechar y si no también facilitamos el correo electrónico para hacer consultas también. Bueno, profe, le agradezco mucho. Acá lo estoy dejando en el chat, cualquier cosa quedo a disposición. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande y quedo a disposición. Nos vemos la semana que viene, el miércoles, a las 18 horas. Gracias. Chao. Chao.